con un tema bien interesante y bien importante que es el lenguaje, ¿ok? Voy a irme a plataforma. Esperen. Ya me estoy uniendo de la compu, entonces voy a ver si ya se puede compartir. Y pues bueno, les decía, vamos a empezar a hablar acerca de lo que es el lenguaje. Entonces, no sé si alguien me quisiera comentar qué es lo que sabe con respecto al lenguaje, por qué es importante, qué aspectos o connotaciones ustedes saben del lenguaje. No sé si alguien ya lo esté viendo en alguna otra materia. Que me... Adelante, adelante, Lisa. Ah, pues yo creo que el lenguaje es ahora sí que una función principal para nuestra comunicación, ya que pues tenemos siempre la necesidad de estarnos relacionando. Ok, muy bien, exactamente, ¿no? El lenguaje nos va a ayudar a la comunidad. De hecho, ya hablarme para otras cosas que no son propiamente de la materia, también para dar una explicación un poco más amplia, pero sí vamos a tocar algunos aspectos, sobre todo que es lenguaje, ¿vale? Entonces sí nos va a llevar mucho esta parte de la comunicación. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Pues es una habilidad, ¿no? Que vamos desarrollando, ya sea de manera de verbal o simbólica. Ok, muy bien. Sí, de hecho, pues también nos lo menciona que recuerden que vimos un poco a grandes rasgos y pues también nos menciona eso, ¿no? De que pues el desarrollo del lenguaje pues se va a dar de varias formas y que también tenemos dos tipos de lenguajes, ¿no? El lenguaje que también que desarrollando poco a poco, ¿ok?
Muy bien. ¿Alguien más? Una última participación. ¿No? Ok. Según yo sí compartiendo. ¿Me pueden decir si no sé de verdad? Voy a intentar otra vez compartir. Pero bueno, mientras les explico lo que les decía, ¿vale? Mm, Voy a apagar tanto mi cámara porque no sé si eso también está como calentando el internet. Carlos es un niño de 5 años que apenas dice palabras. Los médicos dicen que no tiene ningún problema neurológico o biológico y que físicamente se encuentra sano. Por ello, sus padres deciden llevarlo con un terapeuta para poder analizar qué es lo que pasa. Cuando llegan con el terapeuta, lo revisa y lo tienen en observación por un tiempo. Y no encuentran nada normal en Carlos. Sin embargo, decide hacer una visita domiciliaria para encontrar algunas pistas de qué es lo que sucede. Cuando llega a casa de sus padres, se da cuenta que el contexto familiar es muy desorganizado y se da cuenta que sus padres no propician que Carlos hable en ningún momento. Cuando Carlos pide algo a sus padres, se lo dan sin tan solo señala el objeto que desea. Por otro lado, la gran cantidad de juguetes que tiene son innecesarios y no todos propician un buen desarrollo. ¿De qué forma podrías intervenir con Carlos para el desarrollo del lenguaje? Y también recuerda que una de las cosas más importantes en el ámbito educativo es el análisis y la detección de problemas de aprendizaje, y entre ellos puede estar inmerso el lenguaje. Recuerda que sin el lenguaje no nos podemos comunicar, y si bien podríamos dar a conocer ciertas necesidades, eso no nos permite convivir en una sociedad civilizada, ¿sí? Entonces, aquí qué es lo que empezamos a ver, que precisamente el lenguaje tiene una función bien importante y muy interesante precisamente en algunos aspectos que nosotros podemos llegar a conocer o a detener. Y aunque ahorita el desafío nos está hablando un poco más con respecto a la situación familiar, pues bueno, de entender que tiene un problema de aprendizaje y que nos sugiere pues también indagar un poco más. Para los que están estudiando psicología es algo que también tienen que conocer. Si algún niño que se nos presenta y nos menciona que necesita un cierto tipo de ayuda, hay que tener en cuenta como qué tipo de ayuda necesita y cuál sería lo que tendríamos que hacer, pero también hay que analizar un poco más qué es lo que está viviendo y cuál es el contexto en el que está. Es decir, sus padres, sus amigos, su casa, la estructura que tienen, etc., etc., ¿vale? Entonces, ahorita estamos pasando por una situación bien interesante, porque pregunta, ¿creen que todavía el COVID está trayendo estragos en nuestra vida diaria? ¿Creen que sí o creen que no? A ver, piensen, piensen. Y ahorita les voy a compartir algunas cosas. En el chat creo que todavía no han puesto nada. ¿Piensan que sí todavía el COVID está trayendo estragos a nuestra vida? Dice Viri, sí, pues aunque ya no es letal, nos sigue causando daños. ¿Cómo qué tipo de daños?
Dice Tania, socialmente no. ¿Segura? Ok, les voy a ir platicando algo. Recuerden que yo también, aparte de estar trabajando en la universidad, tengo otro trabajo que es director técnico a nivel preescolar. Y en la escuela en la que estoy, no solo hay preescolar, sino también hay primaria, ¿vale? No es, eh, ¿cómo decirlo? Ya llevo aquí ya varios años trabajando, ya llevo cerca de 11 años. Y cuando yo empecé a trabajar aquí, pues era un poco complejo encontrar a un niño que tuviese un problema de lenguaje, ¿vale? Regularmente eran 2, 3 niños por toda la escuela que tenían un problema de lenguaje y la mayoría era por cuestiones fisiológicas y cognitivas, es decir, una cuestión neuronal que no estaba bien conectada en su cerebro o alguna cuestión física, como por ejemplo, ay, no recuerdo cómo se llama, pero el cuerito que une la lengua con el paladar, muy pegado, la lengua muy grande, cosas por el estilo que dificultan que algunos puedan desarrollar un buen vocabulario. Pero en estos 2 últimos años que hemos tenido que atender una infinidad de casos de niños con problemas de lenguaje. ¿Y saben cuál es la principal cuestión que vemos precisamente en esos niños? Sí, tiene que ver con el desafío. Número 1, pues papás que les dan todo y no los, no quiero que se escuche feo, pero que no los forzan a desarrollar un lenguaje. Cuando digo forzar, me refiero a que prácticamente con que les den algo, luego, o con que el niño pida algo, luego se lo dan. Y hacen que los niños no desarrollen un lenguaje, porque no tienen la necesidad de hablar. Y también algo muy interesante. No sé cuántos de ustedes les tocó todavía vivir en una calle, colonia, fraccionamiento o donde sea que hayan crecido, donde regularmente crecieron con más niños, ya sea primos, hermanos, amigos o vecinos, ¿sí? No sé cuántos de ustedes les tocó, que hasta cierto punto, pues muchos de ellos eran también mismos compañeros de la primaria, del preescolar, etc. ¿Vale? Pero, ¿qué está pasando también con las estructuras familiares? No sé si lo han notado, pero cada vez hay menos niños. Es decir, hay más familias que cada vez tienen menos hijos, lo que también va a alterar la estructura familiar a la que estamos acostumbrados, es decir, tener varios hermanos y tener varios primos, a veces solo es uno y ya, ¿no? Y ahí se queda, o hay familias que ya no quieren tener más niños y que también hacen que el niño ya no aprenda a socializar con más, ¿sí? Y esa parte de la socialización también es muy interesante porque ya no solo es no socializar, sino también es ya no lengua, ¿sí? Estoy intentando proyectar, pero creo que no se ve. De todos modos, si no, ahorita le tomo una foto y se las mando por el chat, ¿vale? Ah, creo que ya se ve. Y estoy presentando algo que se llama esquema de comunicación. Solo que recuerden, ustedes ya son universitarios, entonces el esquema de comunicación que nosotros estamos viendo es un poco más complejo del que nos enseñaron en primaria, ¿sí? Tenemos ahí los 3 aspectos más importantes que puede tener el esquema, ¿vale? Es el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor ya sabemos que quién es la persona que quiere emitir una idea, ¿sí? Esa idea nosotros la estructuramos en nuestro cerebro, ¿vale? Y la vamos a, ¿cómo se llama? La vamos a convertir en un mensaje. Solo que algo muy interesante va a pasar, ¿vale? Antes de que nosotros podamos enviar ese mensaje, vamos a tener que trabajar con algo que se llama código. ¿El código qué es? Aquí nos menciona la diapositiva, un lenguaje usado para la comunicación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que básicamente el mensaje o la idea que yo quiera transmitir lo voy a hacer en un código que las demás personas a las que va dirigida lo puedan
conocer o tengan el mismo sistema de código, el mismo lenguaje, ¿sí? Aquí vemos lo siguiente: si yo hablo otro idioma diferente al de ustedes, probablemente no me entiendan toda la idea. Me puedan entender una que otra cosa, pero tal vez todo no. Pero si nosotros compartimos el mismo lenguaje, ¿qué va a pasar con la comunicación? Va a ser más efectiva y va a ser más directa, ¿vale? Pero nosotros en nuestro cerebro vamos a codificar esa idea, ese mensaje, para que cuando llegue al receptor, él lo que tiene que hacer es decodificar, es decir, descifrar la información que se le está dando para que pueda entender claramente la idea que se tiene, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, también vamos a hablar de algo que se llama canal. El canal es el medio por donde nos estamos comunicando. Ejemplo, ¿cuál es nuestro canal en este momento? ¿Quién me quiere decir? ¿Alguna idea de cuál es nuestro canal? Ok, dice nada por medio online. Sí, es parte. Si ustedes pensaron en la computadora o en la aplicación de Teams, pues no, o incluso celular si es que están conectados de celular. No, esas son las herramientas que utilizamos, pero nuestro canal es propiamente el Internet, ¿vale? Y otra pregunta, si estuviéramos en un salón de clases, ¿cuál sería nuestro canal? Piensen, si estuviéramos en un salón de clases, ¿cuál sería nuestro canal? ¿Por dónde estaríamos transmitiendo nuestros mensajes? ¿Alguna idea? ¿O de plano no? 3, 2, 1. Ok, nuestro canal sería prácticamente el aire. ¿Por qué el aire? Porque nosotros cuando hablamos, dice Ana por medio del habla, no, el habla es nuestro instrumento, ¿sí? Recuerden que también son instrumentos biológicos, por así decirlo, es decir, constituidos por nuestro propio cuerpo, pero no, sería el instrumento. Nuestro canal sería el aire, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tomaron física, o sea, la fuerza en la secundaria o en la prepa, ¿no? Y nos enseñaron que precisamente el medio de propagación de las ondas sonoras, que es prácticamente el sonido, se va a dar a través del aire. Y que si no existiera el aire, si estuviéramos en el vacío, ¿qué pasaría con el sonido? Simplemente no se propaga, ¿vale? Ahí se queda. Entonces, es importante también identificar cuál es nuestro canal. Y por último, y el que quiero resaltar mucho, es el contexto. ¿Qué es el contexto? Nos menciona aquí que es el marco histórico cultural referencial, pero explicándolo ya en palabras menos rebuscadas y más detalladas, es el lugar, las situaciones, la cultura y el tiempo en el que estamos utilizando una u otra palabra o frase y que significa algo para nosotros, ¿vale? ¿A qué me refiero? No sé si han notado, han visto películas de antes, canciones, libros escritos, poemas, lo que sea, y de repente encuentran palabras que pueden sonar un tanto como raras y que no conocemos el significado. O en su defecto, también personas que ya son mayores, que de repente se utiliza de forma coloquial o por algún modismo o surge de moda de repente alguna frase y no las entienden. Ejemplo, el año pasado estuvo muy de moda decir de chill. No sé si alguien aquí la utilizó o sabía realmente
¿A qué se refieren? ¿Alguien me puede recordar? ¿Qué significa de chill? Según yo era como de broma, ¿no? Exacto. Y se quedaron con cara de, ¿qué es eso? ¿O por qué se dice así? ¿Lo hicieron alguna vez? Porque yo al menos les puedo decir que sí, algunos conocidos que son un poco más grandes que yo o un poco de mi edad, que de repente me decían qué significa, por qué se dice, qué se hace o qué onda esa palabra, ¿no? Pero también no sé si han escuchado, como les decía, lo contrario, personas que ya son un poco mayores, que de repente utilizan alguna palabra que no está en nuestro vocabulario y no la entendemos totalmente, ¿vale? Yo les puedo poner el ejemplo de un maestro que tenía cuando iba a la secundaria, que ya era un maestro que en ese entonces tenía cerca de 60 años, y de repente pues nos decía, pásenme el pancle del libro. Y nosotros, ¿el qué? Pues el pancle. Y nosotros, ajá, pero ¿qué es eso? Y él se desesperaba porque no entendíamos las palabras que utilizaba. ¿Saben qué significa pancle? No, profe. Significa paquete. Lo que él quería decir es pásenme todos sus libros. Pero él utilizaba esta frase que es pancle, ¿no? Entonces, a veces, precisamente, aunque utilicemos el mismo lenguaje, de repente, pues no entendemos todo lo que nos quieren decir, porque nuestro contexto va cambiando. Entonces, ¿qué pasa con el lenguaje? También el lenguaje cambia en el contexto. Y también tenemos que conocer en dónde estamos para saber qué vocabulario es el ideal, ¿vale? Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que el lenguaje lo vamos a ir desarrollando durante toda nuestra vida. Va a ser muy importante durante los primeros años, pero ya posteriormente lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las nuevas formas de expresión que se van teniendo, ¿ok? También déjenme decirles que pues muchos de ustedes yo creo que han estado utilizando alguna otra palabra que de repente es un tecnicismo, es decir, propio solo de algún área de alguna carrera, de algún área del conocimiento, que también se tienen que apropiar de ella y entender su significado y cuando sea prudente ocupar, ¿sí? Entonces también eso es muy bueno, pero nos damos cuenta que precisamente el contexto da para mucho. No sé cuántos de ustedes han ido al médico y de repente le dice, es que tengo un dolor de cabeza, ¿no? O un dolor de algo, ¿no? Y de repente, pues el doctor pone neuralgia, ¿no? Y así como, pues no sé qué significa, pero ahí mi receta dice que tengo eso, ¿no? Entonces, es también parte del contexto, porque los tecnicismos también ocupan cierto significado y se ocupan en ciertas profesiones o ciertas áreas, ¿no? Y también, ya para concluir lo de aquí, también el contexto tiene que ver con las cuestiones de, incluso hasta de comida o de cosas que utilizamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Aquí en Tulancingo, o en zonas alrededor, pues ya saben que es muy típico, pues la comida del guajolote, ¿no? También hablamos hasta ahí del contexto. Y las personas, o no sé si les ha tocado conocer alguna persona que viene de algún otro estado o de algún otro municipio que no es cercano a Tulancingo y que de repente cuando les decimos que vamos a comer un guajolote, pues de repente así como, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Es mucho? No, pues, ¿en cuántos vamos a comer? Cosas por el estilo, porque la connotación más directa y clara, pues es precisamente alusiva, pues a la comida, ¿no? Digo, al ave, perdón. Entonces son aspectos que también tenemos que ir desarrollando y viendo poco a poco, ¿ok? Me voy a ir con otras diapositivas antes de ver precisamente la, la infografía que viene en plataforma, porque nos vamos a dar cuenta de que viene mucha información con respecto al lenguaje. Y también la siguiente semana vamos a empezar a hablar acerca de su proyecto, ¿vale? Porque su proyecto va a comprender mucho
pues los temas que estamos viendo ahorita, pero primero quiero entrar un poco más en ellos para que tengan un poco más de fortalezas de qué es lo que van a hacer, ¿vale? Entonces, según yo ya estoy proyectando, me parece que está cargando las diapositivas, creo que ya aparece. Creo que ya está un poquito más rápido el internet otra vez. Sí, ¿verdad? Y vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver primero una pequeña definición y ahorita le vamos a ir agregando más acerca de lo que es el lenguaje, que es la capacidad de comunicación basada en palabras y en la gramática. Sí, yo sé que a muchos no les gusta la gramática. La gramática es la forma correcta en la que se tienen que estructurar las ideas para que sean entendidas. Sí, incluso pues también ahí vemos que va de la parte de la redacción. Lo que les decía, vamos a hablar de, pues hay dos tipos de comunicación, oral y escrita, ¿vale? Y que también hay diversas teorías de cómo es que se desarrolla precisamente el lenguaje, ¿vale? Hay un desarrollo evolutivo a través de nosotros como especie y también hay un desarrollo de nosotros como individuos, es decir, cómo empezamos a adquirir propiamente el lenguaje, sí, que en algunas ocasiones puede ser a través de un enfoque conductista, ¿sí? O un enfoque biológico innatismo, es decir, el conductista, pues forzamos a que el individuo conozca poco a poco las palabras a través de, pues, esas técnicas que nos ha dejado el conductismo, de, pues, en algunas ocasiones poner premios, en otras, pues, no tanto así, para que se vaya fortaleciendo, y también de que una de las necesidades del ser humano, pues, indudablemente, como dije al principio, es la comunicación, pero también hacerlo bien, ¿vale? Y que también precisamente cuando hablamos del lenguaje, pues vamos a hablar de todos estos aspectos que nos llevan a que se pueda ir a estar yendo poco a poco, como las vocalizaciones prelingüísticas, lingüísticas, también la intersubjetividad, ¿sí? De qué es lo que significa para mí cierta palabra, ¿vale? Y también pues que hay ciertas referencias que nos pueden llevar a estos procesos como el gesto, primeras palabras, primeras frases, etc., etc. Y que también hay componentes del lenguaje como la semántica, la denotación, connotación, presuposición, presuposiciones, contexto, simil, metáfora y sintaxis. Entonces, si nos damos cuenta, pues todo esto nos da para muchísimos temas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. ¿El lenguaje qué es? Es definido como la capacidad de comunicación basado en las palabras y gramáticas, siendo un elemento crucial en el desarrollo cognitivo. Recuerden lo que nos decían varios autores que vamos a ver más adelante. Si no hay desarrollo del lenguaje, no hay desarrollo cognitivo. Así de sencillo, ¿vale? Y a través del lenguaje se pueden emplear palabras para representar objetos, acciones, expresar reflexiones y experiencias e igualmente comunicar necesidades, sentimientos e ideas. Si nosotros no habláramos y no tuviéramos esta forma, ya sea oral o escrita, de poder comunicarnos, ¿qué haríamos? ¿Lo han pensado? ¿Qué haríamos? ¿Cómo buscaríamos? Pues tal vez sería como antes, ¿no, profe? Cuando nada más se comunicaban por medio de símbolos o dibujos. Pero sigue siendo un lenguaje escrito. O sea, estoy de acuerdo, pero sigue siendo un lenguaje escrito. Entonces, ¿cómo nos podríamos comunicar? O sea, realmente sí es un poco complejo, ¿no? Ahora, vamos a ver precisamente cómo es que se cree que se empezó a desarrollar precisamente el lenguaje, ¿sí? Número uno, nos vamos a dar cuenta de que hay antecedentes en la Grecia clásica, ¿sí? Del uso de onomatopeyas. ¿Alguien sabe qué es una onomatopeya? ¿No? Los sonidos en los cómics. Sí, pero no solamente son de los cómics. Se utilizan en los cómics, pero no solo ahí. ¿Sí? Si quieren háganlo, no necesitan prender el micrófono, pero así tal cual. ¿Cómo suenan los animales como el perro? Wow, wow. Esa es una onomatopeya.
Cuando pasa un camión muy rápido, ¿cómo lo hace? ¿No? Esa es otra onomatopeya. Es decir, las onomatopeyas son los sonidos que encontramos en todo, ¿sí? No son sonidos que podamos ponerles algunas palabras muy específicas o letras muy específicas, pero que sin embargo sabemos que suenan de esa forma. Todo lo que nos rodea tiene un sonido y no va a ser el mismo. Entonces, ellos creían que precisamente el lenguaje se desarrolló a través de las onomatopeyas para imitar el sonido de algunos animales o incluso de algunas cuestiones eh, físicas del medio ambiente, ¿vale? Tenemos aquí es el habla y el lenguaje se desarrollan originalmente a partir de los gestos, específicamente de los que implican movimientos faciales, ¿sí? Y también tenemos a un antropólogo que se llama Gordon Lewis, que él dice que es muy importante que los gestos, que inicialmente eran movimientos expresivos involuntarios, ayudaron a desarrollar lo que nosotros actualmente tenemos como precisamente un lenguaje. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta de que sí tenemos que conocer muy a detalle cómo es que se empieza esta parte, ¿ok? Y también una sugerencia que les va a servir para su tarea, ¿ok? Bueno, su proyecto, porque aparte va a haber una tarea aquí, es que precisamente cuando un niño pequeño empieza a desarrollar su lenguaje o un vocabulario, también lo seguimos haciendo a través de onomatopeyas, ¿sí? Y que incluso hay varios juegos o juguetes que pueden ayudar a que un niño pueda desarrollar un lenguaje, ¿ok? Eh, por ejemplo, los peluches o hay animalitos, bueno, muñequitos que se pueden meter entre los dedos, ¿vale? Como tipo títeres, por así decirlo, sí, que son de animales y que tenemos que hacer que el niño pronuncie o diga cómo es que hacen los animales, como el perro, la vaca, el gato, no sé, el borrego, el puerquito, el caballo, ¿sí? Cualquier sonido que pues también hasta cierto punto tenga relación con el niño. ¿Por qué? Porque pues también no vamos a hablar de animales que a lo mejor son un poco complejos o no tan frecuentes ver, ya sea en televisión o en la vida real, ¿vale? Pero sí, así también es como se puede empezar a trabajar con niños pequeños para el desarrollo de su propio lenguaje. Tenemos otro autor que se llama Bunak, él nos dice, el hombre se separa definitivamente del mundo animal cuando es capaz de elaborar imágenes mentales coherentes de objetos y acciones distintas, de diferenciarlas entre sí y de combinarlas con otras, lo que permite percibir las características comunes de los objetos clasificados por categorías y a su vez elaborar la representación mental de esas percepciones combinadas, es decir, lo que se conoce como la noción de concepto, ya visto en capítulos anteriores, y que aquí nos está diciendo que aunque el hombre no esté hablando, va a ser capaz de describir y decir específicamente qué son las cosas de acuerdo a una categoría que él mismo construyó. ¿Ok? Y que incluso más adelante, esa categoría que él pone y esta imagen mental también la va a poder compartir con los demás. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que sí, una también de las partes que nos pueden dividir de los otros animales, porque recuerden que nosotros también como seres humanos pertenecemos a un reino animal, es el desarrollo más completa a diferencia de otros animales. ¿Qué otros seres vivos conocen que también se comunican a través de un lenguaje? ¿Los simios ¿Podría ser podrían? los leones? Ok, los simios muy bien, los leones también hasta cierto punto a partir de rugidos, cada rugido también significan ciertas cosas. ¿Qué otros animales? Los Incluso los simios pumas. también utilizan los gestos, ¿eh? Los pumas, similar a leones un poco. La cuestión, la cuestión del lenguaje. Y también es a través de vocalización. Las aves
sí, a través de los cantos, y aunque no lo crean, también hay muchas aves que tienen también un lenguaje desarrollado a través de la danza, ¿sí? Es decir, no propiamente pues una danza como pues conocemos, pero sí ciertos movimientos que, digámoslo ya en contexto más humano, pues parecería ser como una coreografía, ¿sí? Incluso lo utilizan para algunas funciones básicas, como por ejemplo la reproducción. Pero todavía tenemos dos animales acuáticos, ya estoy dando más pistas, de que también tienen un lenguaje muy, pero muy desarrollado. También son mamíferos, ¿eh? Los delfines Los delfines. y las ballenas. Exacto. También estos dos animales que también comparten características con el ser humano por ser mamíferos, pues también desarrollan o han desarrollado lenguajes muy complejos. Sin embargo, no tan complejos como los del ser humano. ¿Ok? E incluso aunque ustedes no lo quieran, también los insectos, como las abejas. Las abejas también a través de la danza pueden decir dónde se encuentran pues ciertas flores para poner más complejo de todo el reino animal, ¿vale? O al menos que se conoce. Entonces, vamos a ver de dónde también surge el lenguaje. El lenguaje surge partiendo del desarrollo social e histórico de la humanidad. ¿Por qué? Porque también a nosotros, al ser un grupo más grande de seres humanos, pues también tenemos diferentes necesidades y las tenemos que compartir y las tenemos que contrastar con los demás. Y al contrastar, compartir y decir, pues fortalecemos nuestro desarrollo social, ¿ok? Y también se dice o se tiene la idea de que la producción del habla, perdón, de que la producción del habla del Homo sapiens puede haberse desarrollado hace aproximadamente 50,000 años atrás, pero ya de un lenguaje un poco más elaborado, porque sí había ya un sistema a través de gestos y de algunos, ¿cómo se llama? Sonidos y demás, que se considera que el hombre neandertal pudo haber desarrollado o incluso desde los australopithecus. Nada más como duda, ¿saben qué tipo de seres humanos o qué tipo de homo somos nosotros los seres humanos actuales? ¿No? ¿No saben qué tipo de homo somos? Homo sapiens, ¿no? No, no somos Homo sapiens. ¿No? Ok, nosotros somos Homo sapiens sapiens. Tenemos que decir 2 veces sapiens, ¿vale? Exacto, ya dijo Dana. Sí, somos Homo sapiens, ¿vale? Entonces, también somos una evolución un poco más desarrollada de los primeros homínidos que ya desarrollaron pues un lenguaje, ¿vale? Y ahora también, en teorías evolutivas, pues esto no se desarrolló también de la noche a la mañana, ¿vale? Se supone que también nosotros, bueno, no sé si conozcan un poco, pero también las cuestiones, ahí se fue, de los huesos, perdón, de los fósiles que se han encontrado de los primeros seres humanos, incluso los Australopithecus, pues hablan de que el ser humano al principio tenía un tamaño muy pequeño, incluso del tamaño de un metro, y que poco a poco fue creciendo. Y el crecimiento también lleva al desarrollo de otros órganos de otra forma, ¿sí? Y que incluso pues también el tracto vocal del ser humano pues pudo haber tenido un tamaño en esa época muy similar al que actualmente tenemos, lo que permitió que nos pudiéramos comunicar de una forma más compleja, ¿sí? No quiero sonar denostativo ni nada por el estilo, pero no sé si han escuchado a veces cómo hablan personas que tienen una estatura muy baja, ¿sí? Por alguna cuestión médica, genética y demás, lo que conocemos como enanos, sobre todo los que son enanos primordiales. ¿A qué me refiero? No sé si se han dado cuenta que los enanos tienen ciertas características diferentes
pero hay distintos tipos de enanismo. Y por ejemplo, hay unos que se llaman enanos primordiales, que son como del tamaño, como, más bien son como en proporción de una persona, pero muy en pequeño, como si fuese escala, ¿sí? Ellos, por ejemplo, también como todo su cuerpo es muy pequeño, también incluso el tracto vocal es más pequeño y su voz es como un poco chillona, ¿sí? Porque también el tamaño va a hacer que podamos hablar de una u otra forma. No sé si han escuchado incluso también cómo es que habla una persona que regularmente es muy alta. Regularmente, ¿cómo es su tono de voz? Es más gruesa, porque también el tracto, ¿cómo se llama? Vocal, es diferente, ¿sí? Y también se ve diferente y puede emitir sonidos diferentes, ¿vale? Entonces eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Sí, entonces recuerden que el cuerpo del ser humano fue creciendo, se fue desarrollando de forma diferente, lo que llevó precisamente a que pudiésemos articular diferentes palabras. Ahora, también se tiene la idea de que ciertos simios tienen la capacidad de hablar, pero no la han desarrollado, pero no todos, ¿vale? Muchos solamente pueden producir sonidos, pero no todos pueden desarrollar un vocabulario tan complejo, a veces también por cuestiones del tamaño y la evolución del tracto vocal, ¿vale? Entonces tenemos aquí el incremento del tamaño y forma del tracto vocal, según Lieberman, permite la producción de determinados sonidos vocales clave como la I, también la U, ¿sí? Entre otros, y también para la habilidad de producir estos sonidos que evolucionó junto con el desarrollo de detectores perceptivos, que en este caso tiene que ver con la audición, ¿sí? Pregunta, a nivel evolutivo, ¿quién creen que se despierte más rápido? ¿Un hombre o una mujer? Ojo, por cuestiones evolutivas. ¿Alguna idea? Dice Oscar, un hombre. ¿Están de acuerdo con Oscar? Dice Dana, sí. Pues no. Las mujeres, en el sentido del oído más desarrollado que los hombres, y son capaces de escuchar incluso sonidos más agudos. Y es también un estudio que se hizo y que llegaron a esta conclusión por cuestiones evolutivas, ¿sí? Porque regularmente en cuestiones evolutivas y de todos los seres vivos, ¿quién se queda con las crías? ¿La hembra o el macho? Por lo general, todos los seres vivos, ¿quién se queda al cuidado de las crías? La Dice mujer, ¿no? Dana, la hembra, exacto. Entonces, ¿qué? ¿Mandé? Dice también Yasmin, la hembra, sí. Entonces, cuestiones evolutivas y de que siempre se ha asociado a la figura de cualquier tipo de hembra con el cuidado de las crías, de los bebés, como queramos denominar, pues precisamente una parte es atender sus necesidades. Y recuerden que un niño o un bebé no es capaz de comunicarse solo a través del llanto, ¿vale? Entonces va a llorar exactamente por todo. Si tiene hambre, tiene frío, si tiene peligros, tiene calor, etc, etc. ¿Vale? Entonces, el oído de la mujer también desarrolló esta capacidad para atender estas necesidades, ¿sí? Entonces, pues también una mujer puede tener ¿cómo se llama? El sueño un poco más liviano, con sonidos un poco más bajos, por cuestiones evolutivas, ¿vale? También tenemos aquí las primeras palabras, se consideran que principalmente fueron monosilábicas.
Es decir, algunas sílabas muy, muy cortas. Actualmente el que se me ocurre es nada más sí y no, pero también a lo mejor algunas otras que también tuvieron las huellas de 3 sonidos, pero que eran solo así, muy, muy breves. Y expresaban hechos de la vida cotidiana y también algunos aspectos que tenían que ver con sus necesidades, como por ejemplo la recolección, la caza. Y también recuerden que en aquel entonces, estamos hablando de todavía tribus nómadas, pues hablaban mucho de este sentido mágico con respecto a las cuestiones cotidianas de la vida. El día, la noche, la lluvia, el sol, la luna, las estrellas, el viento, el frío, el calor, etc. ¿Vale? Y también Bunak, otro autor que estábamos viendo, señala que hacia finales de la Edad de Piedra, cuando apareció los neandertales más evolucionados y los primeros ancestores de Homo sapiens, es cuando se desarrolló un lenguaje más ordinario. ¿Sí? Aproximadamente de hace 50.000 a 30.000 años atrás. ¿Sí? Y así la invención del lenguaje marcó un hito fundamental en la evolución del hombre. ¿Saben qué significa hito? Es un sinónimo de desarrollo, ¿vale? Entonces nos damos cuenta de que precisamente el lenguaje va a ser muy importante en todos estos aspectos. Si no existiera el lenguaje, probablemente nosotros seguiríamos funcionando como neandertal. ¿Ok? Tenemos aquí lo siguiente: las habilidades fundamentales para la producción del lenguaje parecen ser inherentes a la estructura biológica del cerebro del ser humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente pues va a haber áreas que van a ser especializadas precisamente en la cuestión del lenguaje propiamente. En algunos aspectos solo la producción, la elaboración o codificación de las ideas que nos están llegando y también la emisión del mismo. Recuerden que también nosotros habíamos visto al principio que hay un lenguaje estructurado y que también hay áreas del cerebro y que hay áreas o lóbulos, que es mejor una parte de un lóbulo que se especializa mucho en la parte de la comunicación, ¿sí? No sé si también han visto en alguna otra materia que también hay un área específica del cerebro o varias que hablan específicamente del lenguaje, ¿sí? Entonces, por eso el lenguaje es bien importante para nosotros. Y ya nada más voy a pasarme con esto. ¿Sí? La adquisición del lenguaje, el desarrollo del lenguaje desde la etapa infantil se acompaña con presupuestos de desarrollo paralelo de la corteza cerebral. ¿Ok? Es decir, que poco a poco, conforme va el desarrollo del ser humano, también el lenguaje, o en teoría se tiene que desarrollar el lenguaje, ¿vale? Y que también va a ser un proceso de maduración y del sistema nervioso central que va generando la estimulación del ambiente. ¿A qué se refiere esta estimulación del ambiente? Lo que nos estaba diciendo en la infografía. Si el ambiente en el que nosotros nos estamos adecuando, el contexto en el que estamos, no ayuda a que el niño desarrolle cierto vocabulario, pues se va a quedar estancado y no va a desarrollar nada, ¿vale? Entonces, para ir concluyendo, pues el proceso de adquisición del lenguaje de cada sujeto es un fenómeno biológico y también es un fenómeno social relacional. ¿A qué se refiere esto? Tanto por cuestiones biológicas nos comunicamos, pero también por cuestiones para podernos relacionar con todos los demás, ¿sí? Entonces, estoy dando solamente el preámbulo, pero hasta aquí, ¿qué les parece todo lo que vimos del lenguaje? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Vamos a hacer lo siguiente, porque si no tengo pila y ya se está acabando la pila de mi compu, pero voy a hacer lo siguiente, ¿vale? Va a haber una pequeña tarea que no la van a entregar propiamente la siguiente semana, sino que la van a estar alimentando durante estas 2 semanas, pero que sí es necesario que la puedan ir trabajando poco a poco. Sí, que es que precisamente trabajen un glosario
¿sí? Con todas las palabras que no están conociendo o que no conocen de lo que estamos viendo. Ejemplo, una puede ser la misma onomatopeya, ¿vale? ¿Qué otras se les ocurren que pudiesen agregar en su glosario? ¿De las que ahorita vimos o no se puede ser incluso de las alternativas y demás? Sí, ¿qué es lo que espero? Que su glosario tenga al menos 30 palabras, ¿vale? 30 palabras diferentes. ¿Y cómo es un glosario, en qué orden tendrían que estar? ¿Alguien me puede decir? Alfabéticamente. Exacto, es decir que ahorita pueden tener como un borrador, incluso puede ser en un archivo, no hay ningún problema, pero que sí al final pues las puedan entregar alfabéticamente. Este trabajo va a durar 2 semanas para que también lo puedan alimentar la semana siguiente a través de lo que vamos viendo, ¿vale? ¿Sí queda claro? ¿Mínimo son 30 palabras o ese es el máximo? Exacto. Mínimo van a ser 30, porque si pongo máximo, algunos me van a entregar un glosario de más 10, también no. ¿Ok? Ahora esperen, no se me desconecte. Ok, ¿sí? Entonces, esa va a ser, no va a estar abierta la asignación ahorita, va a estar abierta, bueno, sí la voy a abrir, pero la asignación en sí no se va a cerrar la siguiente semana. Vamos a tener todavía otra semana más para poderlo desarrollar y que sea más completa con respecto a la información que vayamos agregando la siguiente semana. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Y lo que les decía ahorita, se me acabó la pila de la compu, entonces no pude generar una liga de foros para enviárselas. Pero lo que hice fue tomar captura de los que asistieron, ¿vale? Entonces con eso va a ser mi pase de asistencia.